Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para
darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Queridos hermanos, les saludo con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes en este momento y de entregarles una palabra de reflexión y una palabra de exhortación para que cada uno de ustedes tenga en su corazón un fundamento seguro, un fundamento que está basado sobre la piedra que es la palabra de nuestro Señor, que es en realidad, el fundamento, que tengamos el fundamento que es la palabra. La palabra es donde nosotros nos fundamentamos, donde nosotros vemos las verdades. Nosotros podemos ver en el mundo muchas cosas, podemos ver muchas cosas que nos rodean, pero lo más importante es entender que tenemos que fundamentar nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como nuevas criaturas. Tenemos que fundamentar nuestras vidas de creyentes en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y en las Escrituras. Bien, hoy quiero traerles una reflexión y espero que esta reflexión les ayude a fortalecer sus corazones y a entender algo muy hermoso que el Señor preparó para cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver que este mundo nos rodea constantemente con su información y siempre lo digo y muchas veces lo repito en muchas prédicas que como nosotros somos enseñados a través de la palabra, así también el mundo trata de adoctrinarnos
con sus cosas, con lo que él trae, lo que el diablo o el príncipe de este mundo, vamos a decir así, el diablo trae a través de los medios de los cuales nos rodean. Y hoy quiero hablar sobre algo muy hermoso que nosotros muchas veces pasamos por alto. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, como creyentes, siempre pensamos en que tenemos que lograr muchas cosas y andamos en busca de, ¿cómo puedo decir?, de agradarle al Señor. Y eso es bueno, no es malo, no es malo que vos hoy quieras ser agradable ante la presencia del Señor, no es malo tener ganas de servirle, no es malo y no hay ninguna maldad en eso o, ¿cómo puedo decir?, error en que vos sientas en tu corazón el constante deseo de ser fiel al Señor. Y muchas veces en ese deseo nosotros tenemos esos pensamientos de pensar, a mí me falta algo, falta alguna cosa, alguna cualidad. Yo en esto veo que flaqueo en una cosa y en otra cosa soy fuerte. Y muchas veces el creyente es como una persona, ¿cómo puedo decirles? Hacerles un ejemplo. Es como que cuando vos ganás una lotería, digamos así, ¿sí? Supongamos usted gana una lotería y le depositan la plata, ¿sí?, en su cuenta bancaria, y usted de repente empieza a actuar como si fuera que no la tiene y empieza a llorar, preocuparse por plata, y de repente usted dice, ay, yo no tengo dinero, ay, yo no tengo cosas, yo no puedo solucionar una gotera en mi casa, no puedo comprarme otro auto porque este auto es viejo, pero resulta que vos ganaste una lotería y tenés mucha plata en tu cuenta. Y eso es lo que sucede muchas veces con los hijos de Dios. Nosotros, al aceptar a Jesucristo, al recibirlo en nuestras vidas, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos algo muy hermoso. No son solo las arras del Espíritu Santo y de una vida eterna. No es solo una promesa de una resurrección. No es solo una promesa de la salvación que vamos a disfrutar en el cielo, sino que hoy vamos a decir bien las cosas para que nadie diga que no lo he dicho, que hoy nosotros somos salvos en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos vida eterna dentro nuestro, la vida eterna que fluye en nosotros mediante el Espíritu Santo, que nos lleva a recibir esa esperanza, a entrar en el cielo gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Sí, y como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, todo esto ya lo tenemos aquí en la tierra y tenemos la esperanza de que esto se volverá realidad, se consumará nuestra salvación, ¿sí? Nuestra salvación va a ser consumada cuando vendremos a la presencia, no la presencia como si fuera que Cristo no está con nosotros, sino estaremos en la presencia como una iglesia, como un cuerpo de Cristo allí en el cielo, en el paraíso, en el cielo, con nuestro Señor Jesucristo ante nuestro trono de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Ahí es donde se va a consumar nuestra salvación. Toda la promesa, lo que Dios prometió para nosotros, se va a consumar ahí en el cielo. Pero hay cosas que hoy, como si fuera que ganaste una lotería como hijo de Dios, ya recibiste aquí en la tierra. Ya recibiste en Cristo Jesús. Hay cosas que Dios te entregó a vos en Cristo Jesús. Apóstol Pablo entendió esto muy claramente. Entonces en Romanos capítulo 8, él escribe este versículo que nosotros cuando leemos nos damos cuenta de que Dios nos ha entregado todo. Y el versículo dice así: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, por todos nosotros, por vos, por mí, por todos los que lo aceptaron. Dice Pablo, ¿cómo con Él no nos dará
todas las cosas. Por eso nosotros como hijos de Dios muchas veces actuamos como si fuera que no tenemos, nos falta algo, pero en realidad en Cristo Jesús Dios nos entregó todas las cosas. Como dice también el apóstol Pablo, que todas las cosas nos han sido entregadas para tener una vida piadosa, para vivir en piedad, o sea, una vida en temor ante Dios. Y hoy quiero que nosotros leamos 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 6 y en adelante, ¿sí? Y aquí quiero reflexionar un poquito, no quiero hacer la prédica muy larga, quiero que nosotros reflexionemos sobre este pasaje y dejarte esta reflexión este día domingo para que vos puedas disfrutar un día hermoso en la presencia del Señor, para que Él te vaya fomentando sobre su palabra, para que Él vaya exhortando tu corazón a permanecer firme en la fe y en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer capítulo 2 desde el versículo 6 y en adelante. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría. Anteriormente Pablo habla sobre las cosas que él mostró en la iglesia de Corinto y cómo fundamentaba la fe de ellos, y dice una frase muy importante en el versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, o sea, él no los engañaba, ¿sí? Y dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y después versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada, no tenga fundamento en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tu fe tiene que fundamentarse, esto es una clave, sobre el poder de Dios. Cuando vos ves el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en tu vida, la vida de tu hermano, de tu hermana, del pastor, de pastora, del ministro, ministra, del siervo y sierva, lo que Dios puede hacer y mostrar su poder, ahí es donde nuestra fe se fortalece, donde nuestra fe es fundamentada, ¿sí? Y entonces Pablo dice esto. Y después habla de una sabiduría, ¿sí? Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. No habla de una inteligencia, de algo lo que este mundo te puede enseñar en una universidad, en unos cursos, sino habla de una sabiduría, dice apóstol Pablo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni de Oxford, ni de Harvard, no, ni de estas universidades que proceden, ¿sí? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría la que es oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y después dice versículo 9, estos son versículos muy famosos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí nosotros podemos ver esta sabiduría sobrenatural de Dios, algo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuese creado, como un misterio, ¿sí? ¿Sí? Y que dice, predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria, para que nosotros seamos gloriosos. No digo glorioso como si fuera que todos te adoren. Ay, sí, Basilio, eres glorioso. No, gloria quiere decir demostrar la gloria del Señor, demostrar las virtudes de aquel, el que nos llamó a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro, ¿sí? Demostrar todo lo que Dios puso en nosotros para que sea manifestado a través nuestro a las naciones, a los pueblos de este mundo, ¿sí? Dice después que esto Dios los preparó para nuestra gloria, ¿sí? Y dice también que no conoce este mundo esa sabiduría. No la entiende,
no la percibe, no puede entenderla. Y es una sabiduría que proviene de Dios. En esta sabiduría podemos decir que que encajan todas las leyes espirituales, como de la siembra y la cosecha, las leyes espirituales de bendecir a tus hermanos, hermanas, a los que te persiguen. Son todos esos principios espirituales los cuales este mundo no entiende y no conoce. No entiende porque para ellos es locura. ¿Cómo podés bendecir a una persona? ¿Cómo podés orar por alguien quien te está haciendo el mal? ¿No? Es algo loco, es una locura, ¿sí? Pero esta es la sabiduría de Dios. Dice después, antes bien como está escrito, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí muchas veces, tradicionalmente el predicador empieza a decir que no entendemos los planes de Dios, no entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Muchas veces no vamos a entender esas cosas que Él preparó, pero Pablo no termina allí. Pablo dice en el versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta es la buena nueva para vos hoy, para vos y para mí, que Dios preparó todas esas cosas, todas esas maravillas, las que el ojo no vio, ni el oído halló, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice? Pero Dios nos las reveló. Te entregó hoy una revelación de cosas que Él preparó para vos, especialmente hoy, mediante el Espíritu Santo, te las está revelando en la palabra. Entonces dice así la palabra, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Sí? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Entonces, esto es un ejemplo, vamos a decir un ejemplo muy básico para explicarte cosas espirituales, las que hace el apóstol Pablo. Él dice, vos único sabés lo que hay en vos, ¿sí? Vos mismo, si examinás tu corazón, vos vas a ver lo que hay dentro tuyo. De esta misma forma, el Espíritu de Dios, dice, empieza a explicar más adelante, sabe lo que Dios pensó y predestinó, lo que Dios planeó hacer y nos lo reveló a nosotros mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. El Espíritu Santo sabe deseos de Dios. Y dice así, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que te concedió Dios? Y ahí está la clave, entender qué es lo que Dios me entregó ya hoy aquí en la tierra. Muchas veces nosotros perseguimos cosas como creyentes, corremos tras ellas como una carrera para lograr algo, cuando Dios ya te lo entregó en Cristo Jesús. ¿Sí? Y aquí voy a hablar sobre una cosa en especial. Podemos ver cosas que nosotros ya tenemos dentro nuestras, por ejemplo, cualidades o características o el carácter, el que Dios puso en nosotros y que se manifiesta en nosotros, que son los frutos del Espíritu. Cuando hablamos de fruto del Espíritu, ¿sí? No se dice frutos, dice fruto del Espíritu. Y una vez una hermana aquí, hermana Tania, ella cuando siempre está en la iglesia, ella usó muy bien un ejemplo y a mí me encantó. Es un ejemplo hermoso que a ustedes todos les gusta la mandarina, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, ¿sí? Y mandarina o naranja de ombligo. A mí me encanta la naranja de ombligo y si viene sin ombligo me enojo porque me gusta comer el ombliguito también. Entonces, cuando ustedes pelan la naranja, le sacan la cáscara, tiene dentro, no sé, como partes o pedacitos, ¿sí? Que están todos unidos.
Y así es el fruto del Espíritu Santo. Vos lo mirás y es un solo fruto, pero cuando lo pelás se componen de muchas partes. Y es así, por eso el Espíritu Santo que vive en nosotros, que mora en nosotros, que está dentro nuestro y está ligado a nuestro espíritu, porque el que se une a Dios, un espíritu es solo con Él, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Entonces, uno soy con Dios, entonces mi espíritu trae fruto, que es amor, paz, paciencia, dominio propio, y todas esas cualidades ya están dentro mío. Solo tengo que dejar que el Espíritu Santo obre en mí. ¿Sí? Tengo que vivir según el Espíritu. Pero aquí cuando leemos más adelante en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, dice, vamos a leer versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿sí? El espíritu que está dentro tuyo no es un espíritu del mundo, es espíritu de Dios. No pienses mal, no es un espíritu, ¿cómo puedo decir? Un espíritu que cada uno de nosotros, de creyentes, tenemos cada uno un Espíritu Santo en particular. Es un error. Todos tenemos un solo Espíritu Santo y estamos unidos a Dios mediante el Espíritu Santo por la sangre y la redención de nuestro Señor Jesús, que también la palabra lo llama el Espíritu de Cristo, ¿sí? Y nosotros estamos unidos a Dios mediante el Espíritu, porque el que se une a Jehová, un espíritu solo es con Él. El que se une a Dios es un espíritu solo, hay un lazo. Por eso nosotros tenemos este Espíritu Santo dentro nuestro. Y dice así, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De esto hemos hablado recién. Y versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, porque esto ningún hombre en el mundo va a entender, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, que dice, locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y de aquí quería llegar a este punto hablar sobre la mente de Cristo. Nosotros muchas veces perseguimos tanto como hijos de Dios, queremos esforzarnos tanto en hacer que la mente de Cristo se manifieste a través nuestro, pero sin entender de que Dios ya la puso dentro nuestro. Es bueno esforzarse y hacer cosas para el Señor. Es bueno servirle, pero no de un punto de vista que no tenés algo, sino de un punto de vista que Dios ya te dio todo para entender que eres su hijo amado. No tenés que tratar ser su hijo, ya sos su hijo. No tenés que tratar ser nueva criatura, sino que ya sos nueva criatura. Todo lo viejo ya pasó, ahora todas las cosas son nuevas. Y por eso apóstol Pablo, en epístola a los Efesios, vamos a leer, dice estas palabras. Esto pues digo, ¿sí? Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento. Aquí también habla del entendimiento, la razón de algo, de la mente. Y en Corintios Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando se usa la palabra mente, en griego suena como nous, ¿sí? Como cuando uno dice, yo no tengo noción, ¿sí? De ahí proviene la palabra noción, entendimiento, razonamiento. Nous, dice nous, es entender.
nosotros tenemos la mente de Cristo, un entendimiento cómo moverme en este mundo, cómo actuar, qué es lo que tengo que decir, cómo en esta situación tengo que hacer según lo que Dios puso en mí. No según cómo enseña este mundo en diferentes situaciones. Y para esto necesito leer la palabra, necesito buscar, escudriñar las escrituras, entender cuál es mi posición hoy ante Dios gracias al sacrificio de mi Señor Jesucristo, gracias a su sangre redentora, gracias a que Él me ha hecho una creación totalmente nueva. Las cosas viejas han pasado y Él puso su Espíritu Santo en mí, el mismo Espíritu Santo que levantó al Señor Jesús desde los muertos, mora en mí. El mismo Espíritu Santo. Y si yo me pongo a pensar ahora y tengo mente de Cristo, y esto, ¿saben, hermanos? Muchas veces nos cuesta aceptarlo porque se acepta por fe, creyendo en lo que dice la palabra, aceptándolo. Por más que vos digas, no, pero yo tengo mente de Cristo, pero sigo pensando igual como ayer. Pero vos tenés que pensar acorde lo que te enseña la Escritura. ¿Saben que Cristo Jesús, cuando caminó por la tierra, cuando sanó personas, liberó a los oprimidos por el diablo, cuando estuvo enseñando, todo lo hizo conforme a las Escrituras. Murió y resucitó conforme a las Escrituras, dice apóstol Pablo, y no hizo nada fuera de las Escrituras. Así que nosotros también tenemos que razonar y pensar conforme a lo que nos enseña la palabra del Señor, conforme a las verdades que vemos en ella. Conforme a eso nos tenemos que mover, y dice así apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17, dice que no nos tenemos que andar como los otros gentiles, como la gente del mundo que anda con vanidad en su mente. Dice que es vanidad de su mente, cosas vanas, cosas pasajeras que te cargan constantemente, te tienen agobiado, que te tienen presionado. Como si fuera vos, hijo de Dios, una persona nueva por la cual murió Jesús, te dio su Espíritu Santo, puso en vos como en una vasija, ¿sí? Las aguas de vida eterna corren a través tuyo, esa agua de, como dice que Jesús dice que cuando el agua que el río van a correr ríos de agua viva desde adentro nuestro hacia la vida eterna. Todo eso tengo yo y sigo pensando como cualquier persona de este mundo. Tengo miedo, tengo pánico. ¿Por qué? Porque si todos tenés estas promesas en las Escrituras, tenés estas verdades. Y me gusta ver, yo no participo mucho en el grupo de WhatsApp de la iglesia, pero veo todas esas verdades que postean nuestros hermanos, que publican, que ponen verdades, ponen pasajes bíblicos que son edificadores. Pero muchas veces en circunstancias difíciles nosotros nos olvidamos de esos pasajes. Y es bueno que cuando pasa algo malo, que vuelvas a las Escrituras, que vuelvas a leerlos, que vuelvas a fundamentarte en la verdad cuando pasa alguna dificultad en tu vida. Y dice, versículo 18, que Efesios 4, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido como una tiniebla, ¿sí? Entenebrecido quiere decir como poner una sombra sobre algo, ¿sí? Entonces, si yo pongo algo, por ejemplo, mi mano, si pongo aquí, ustedes van a ver una sombra, ¿sí? Un entendimiento entenebrecido bajo las sombras, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo hemos aprendido a Cristo, Pablo? Y él dice así, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Por eso vos perseguís algo que ya tenés. Perseguís cosas que Dios ya te entregó. Perseguís algo que tratás obtener algo lo que Dios ya te entregó. Y dice así después en el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno a su prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque los hermanos en Éfeso quizás seguían actuando según su manera vieja de pensar. No se entregaron a esa mente de Cristo que hay en nosotros. No se entregaron a ese Espíritu Santo que quiere que el cambio que fue producido dentro nuestro se manifieste. Por eso cuando nosotros vemos en las Escrituras que dice, porque ¿quién? Corintios 2, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando dice mente es nous, es como noción, el razonamiento de Cristo Jesús. Y esta palabra es la que quería traerte hoy. Dios no escondió nada de vos, no te escondió cosas, sino que las preparó, como dice Pablo, desde antes. Dice en versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios predestinó todo esto, preparó cosas en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8 habla de eso, que Dios vio a todos esos hijos, a vos, a mí, a todos nuestros hermanos que nos rodean en la iglesia. Él vio en su corazón que todos nosotros los que lo íbamos a aceptar, todos nosotros que íbamos a decir sí al llamado, voy a seguir a Cristo, quiero esa salvación, Dios predestinó cosas hermosas. Dios creó cosas hermosas. Y si leemos en Romanos capítulo 8, miren, vamos a abrir Romanos capítulo 8 y vamos a leer lo siguiente. Dice versículo 28, y sabemos que las que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Y vamos a leer porque dice, y sabemos, vamos a leer un poquito más arriba, porque y sabemos, cuando dice la Escritura, es porque sigue un pensamiento. No es que a mí, aquí en la Biblia me enseña un microtítulo, digamos, dice más que vencedores, pero si nosotros leemos un poquito más arriba, dice, y de versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más que el que escudriña, ¿qué? Los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, o sea, Dios vio antes de la creación del mundo y de todo lo que sucediera, vio a vos ante sus ojos, que vos ibas a aceptar a Cristo. Que vos ibas a decir así, Señor, sí, Jesús, soy pecador, yo te acepto, yo soy tuyo y tú eres mío, te entrego a ti, me entrego a ti, te entrego todo mi ser. Y Dios te conoció desde antemano, dice, porque a los que antes conoció también, que predestinó, les dio un predestino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos
hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, que dice, glorificó. No es como que glorificar, ponerte en alto y que todos te adoren, sino que te cubrió con su gloria. Si vos te verías hoy en el mundo espiritual como nueva criatura, estás cubierto con gloria del Padre, estás cubierto con gloria del Hijo, eres su Hijo amado. Y esta es la buena nueva, este es el Evangelio. Hoy muchos de nosotros pasamos sufrimientos en este mundo, pero ¿cómo lo pasamos? ¿Desde qué punto de vista? Y cuando nosotros hablamos aquí, dice este microtítulo, más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos. Personas que tienen más que una victoria de ganar una carrera en bicicleta. Tenemos victoria de Cristo dentro nuestro. Pero muchas veces el creyente enfrenta las adversidades en este mundo. El Hijo de Dios enfrenta... los hijos de Dios enfrentan las adversidades en este mundo como personas derrotadas, como si fuera que están en derrota. Las tenés que enfrentar como una persona victoriosa. Dejar que la victoria de Cristo influya en la situación negativa que está pasando en tu vida. Dejar que Cristo, mediante el Espíritu Santo, tome control de todo lo que pasa alrededor tuyo. Y decirle, Señor, te agradezco por la victoria de tu Hijo, porque hoy, estando en la victoria de tu Hijo, tengo su mente y sé cómo solucionar las cosas. Padre, ayúdame a entender cómo desenvolverme en esta situación. Padre, ayúdame a solucionar esta situación. Dame un consejo, que la mente de Cristo se manifieste en mí, para que yo pueda ser un testimonio palpable para todas las personas que me rodean. Este es el Evangelio. No lo que vos tenés que obtener de Dios, sino lo que Dios ya te entregó a ti. Nosotros queremos servirle al Señor, queremos demostrarles nuestro amor, pero lo tenemos que hacer, y eso es bueno, pero lo tenemos que hacer con una proyección a lo que ya Dios nos entregó en Cristo Jesús. Sé que muchas veces nosotros tenemos que pasar por ese proceso de cambio. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que transformarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Tenemos que sufrir una transformación, una metamorfosis. Tenemos que tener ese cambio. Por eso no te desesperes, todo es un proceso. Sé paciente con vos mismo. Aplica la paciencia con vos mismo. Y tenés que perseverar en lo que Dios hizo en tu vida. Y vas a ver los cambios positivos. Lo que Dios quiere que vos hagas, hacelo. Lo que Dios va a querer que vos hagas en el futuro te va a preparar para esas cosas. Vas a pasar por toda una enseñanza en la Escritura. Dios te va a enseñar a través de su palabra lo que Él quiere darte, lo que Él quiere enseñarte. Él te va a fundamentar en su Escritura. Él te va a fundamentar en sus verdades para que vos seas ¿cómo puedo decir? Un hijo eficaz en este mundo, ¿sí? Para que no persigas algo que ya tenés, ¿sí? Es como, ustedes vieron a los perros cuando persiguen su propia cola, como si fuera que es algo que no es de ellos, y hacen así, y empiezan a perseguir la cola, pero la cola es tuya. Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Perseguimos cosas que ya tenemos, que ya están dentro nuestro. Solo que no tenemos que oprimirlas, sino que tenemos que liberarlas a que salgan a la luz. Muchas veces la justicia de Dios, lo que nosotros en nuestra vida tenemos mediante Cristo Jesús, es reprimido por nosotros mismos. Y esto no está bien. Yo quiero que vos hoy en día y con esta palabra seas bendecido. Quiero que todo lo que Dios puso en vos, el potencial que Dios guardó en vos. Pensá solo esta cosa, solo algo, un pensamiento tan
vamos a decir, tan banal, un pensamiento tan común. Dios, creador del cielo y la tierra, pone el Espíritu suyo dentro de vos. Lo pone aquí, te lo inserta, ¿sí? Es como que está en mí. El mismo potencial, el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo Jesús, que estaba en nuestro Dios, en nuestro Salvador, ese mismo Espíritu vive aquí en mí, en mí. Yo soy su templo. Tengo un potencial, tengo un potencial indescriptible para este mundo. Y solo yo puedo liberarlo hacia afuera mediante mi colaboración con el Señor. Quiero que vos recibas esta bendición con esta palabra hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que el Señor te dé sabiduría y que te revele las verdades, que te revele lo que Él preparó para vos en Cristo Jesús, para que vos seas plenamente lleno de toda su plenitud, de todo lo que Él quiso para tu vida, para que vos entiendas plenamente cuál es el propósito de Dios para tu vida. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por lo que Él ya nos entregó en Cristo Jesús. También vamos a orar por la familia de nuestro pastor Alex, para que Él se recupere pronto, para que toda enfermedad se vaya en el nombre de Cristo Jesús y para que nosotros pronto podamos estar todos juntos, reunidos como iglesia en este lugar y adorar a nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, porque hoy nosotros podemos ver que en Cristo Jesús nosotros somos glorificados, somos cubiertos por tu gloria, somos cubiertos por tu santidad a través de tu Hijo, Señor Jesús. Nosotros tenemos la santidad de Cristo dentro nuestro. Gracias, papá, por la mente de nuestro Señor, que nosotros tenemos la mente de Cristo y escudriñamos todas tus profundidades y nosotros entendemos lo que tú nos preparaste mediante el Espíritu Santo que nos revela constantemente tus verdades. Gracias, papá. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Señor, también te rogamos y te pedimos que la familia de nuestro pastor Alex no sufra ningún mal, que no sufra mal alguno por todo lo que le está tocando vivir ahora. Bendecimos su familia, bendecimos a nuestro pastor, bendecimos a su esposa, a su hija. También bendecimos, Señor, y proclamamos tu sanidad en ellos y creemos y recibimos por fe, Señor, que tú los sanas en este momento. Gracias, papá. Gracias porque tu sanidad fue entregada a nosotros hace 2000 años allí en la cruz y hoy cada uno de nosotros podemos gozar de una vida en victoria en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y disfruten de este día, disfruten de la comunión con el Señor y quiero que estén en constante movimiento con Dios en sus vidas, ¿sí? Que el Señor los bendiga. Amén y amén.